páginas, papel, o si puede tener una Biblia electrónica, pero que podamos leer la palabra de Dios un momentito. Vamos a ir al libro de Jonás. Libro de Jonás. No sé, ¿para qué? Vamos a ir al libro de Jonás un momentito. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí un momentito en el libro de Jonás. Libro de Jonás. Jonás es uno de los libritos que a veces, hay Biblias que a veces no lo traen, ¿verdad? Hay Biblias que a veces no lo traen porque no lo encontramos nunca ahí, lo difícil que es encontrar Jonás, ¿verdad? Libro de Jonás. Tómese un momentito. Recuerde, mientras usted busca el libro de Jonás, te digo algo, el libro de Jonás, en el libro de Jonás, Jonás fue contemporáneo a otros profetas. ¿Jonás qué, pastor? Jonás 1. Okay. Jonás 1. Jonás fue contemporáneo a otros profetas bíblicos. Eso nos dice algo interesante. Ustedes saben la historia de Jonás, en resumen, la historia de Jonás. Voy a decir esto para que sigan buscando Jonás. Todavía le es difícil. A mí a veces se me pierde Jonás y los otros que andan alrededor, ¿verdad? Profetas menores, son libros chiquititos. No se preocupen, tómese su tiempo. Quería decirles que el libro de Jonás, Jonás fue un profeta contemporáneo a otros profetas importantes en la Biblia. Eso indica que si Dios, en el mensaje que le estaba dando a Jonás, él hubiese querido mandar a otro profeta, él lo hubiera podido hacer. Pero Dios como que se empecinó, conocen la palabra, ¿verdad? Se hizo que fuera Jonás. Recuerden ustedes, le digo todo esto mientras buscamos Jonás, ¿verdad? Modo de introducción y poner un poquito de contexto. Jonás es un librito que tiene 4 capítulos. Y ustedes saben la trama de la historia de Jonás. Jonás fue mandado a Nínive a predicar, a darle un mensaje de arrepentimiento a los asirios, que era Nínive era su capital. Si la misión de Jonás hubiese sido salvar Nínive, el libro de Jonás se hubiera terminado en el capítulo 3 de Jonás. Pero el libro continúa todavía un capítulo más. Dios hablando con el profeta, convenciendo al profeta, convenciendo al misionero, convenciendo al enviado, convenciendo a aquel que él quería salvar. La historia de Jonás no habla tanto de la salvación de Nínive, sino de la salvación del propio profeta. Dios, cuando nos da la misión a nosotros, muchas veces no es para salvar a otros, sino para salvarnos a nosotros mismos. No hay una forma en la que podamos estar conectados mejor con Dios que cumpliendo la misión. Quien ha experimentado eso, lo sabe. Quien no lo ha experimentado todavía, le invito a experimentarlo. Cumple la misión y el Señor ha prometido, dice la palabra de Dios, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que nosotros decimos, ay, sí, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa no está en el vacío, no está en un ay, yo estaré con... Jesús no lo dijo en el contexto de yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El contexto de esa promesa es Dios te va a acompañar mientras cumples la misión. Mientras no estamos cumpliendo la misión, andamos solos por el mundo. Quien quiera experimentar una cercanía con Dios, involúcrese en la misión, y es la misión de Dios. Dios no te dejará solo, no te abandonará. Así que, ¿estamos juntos en el libro de Jonás, hermanos? Amén. Ana, Jayden, Alex, son los que puedo ver aquí ahora. Tienen cámara abierta ahí. Muy bien. Amén. Muy bien. Ok, vamos a dedicar un momentito a leer un versículo de la palabra de Dios. Jonás 1:1. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos
de la presencia de Jehová. Ustedes, de hecho, han hasta predicado sermones de Jonás, del libro de Jonás, y mucho se ha dicho del libro de Jonás. Pero quiero que dediquemos un momentito a reflexionar en algunas cosas, algunas palabras, algunos esquemas que aparecen aquí en este versículo que hemos leído. Yo quiero que miremos un momentito, Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se levantó, el verbo levantarse. El pueblo de Dios está llamado a levantarse, pero a levantarse e ir en una misión. Dice el libro de Josué, Dios mismo le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. La palabra de Dios está llena de mandatos, imperativos, comisión. Dios llamando a su pueblo, levántate, toma aquella ciudad, levántate, ve allá, esfuérzate. Todo hijo de Dios, el pueblo de Dios, se levanta para servir, se levanta para conquistar, se levanta para bendecir. Dios llamó a Abraham, cuando aún el pueblo de Dios no era pueblo de Dios, llamó a Abraham años antes y lo llamó a salir de su tierra y su parentela, levantarse, irse a un lugar diferente, guiado por Dios. Todo hijo de Dios se mueve hacia adelante y el esquema de levantarse en la promesa de Abraham es: te bendeciré y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo el que Dios llama para bendecir, lo llama para levantarse, salir. Mira este momento, mira este esquema, este cuadro. Nadie quiere caerse, estar caído, todo el mundo quiere levantarse, porque levantarse implica una imagen de subir. Nosotros, cuando nos vayamos con Jesús, no iremos hacia abajo. Aún los muertos se levantarán del polvo e irán con Jesús. Así que mira el esquema. Levantarse implica bendición, ascender, crecer, multiplicar, bendición. Eso es levantarse. Y Dios llamó a Jonás. Mira qué interesante. Y Jonás se levantó, pero hizo todo lo contrario. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Yo quiero que miremos algunos esquemas. En el texto bíblico aparece, ahí usted puede leer el libro de Jonás, capítulo 1, versículo en adelante, 3 en adelante. Primero, Jonás se levantó para huir, pero cuando él se levanta para huir de la presencia de Dios, el esquema se invierte. O sea, cuando Dios te da una comisión, un llamado, Él te llama y tú te levantas y bendices. Pero cuando haces todo lo contrario, dice el texto bíblico de Jonás, se levantó, pero en su razonamiento humano, mientras desechó el llamado de Dios, él comenzó a descender. Dios te llama para que subas. Jonás huyó de Dios y fue en dirección contraria. Comenzó a descender. Y descendió a Jope, la ciudad. Jope, la ciudad. Con J, no Jope, esperanza, Jope. Descendió hasta la ciudad. Hace unos años atrás estuvimos por Jope, una ciudad costera muy interesante. Hasta el puerto, Jonás descendió. Y curiosamente descendió Jope al puerto. Y el puerto descendió a la nave. Y de la nave descendió al camarote, al cuarto. Y estando en esa nave, en el cuarto ya, ustedes saben la trama, descendió a lo profundo del mar. Y después que desciende a lo profundo del mar, desciende todavía al vientre del pez. Lo que quiero decirte en esa escalada de descender, cada vez que huimos de la presencia de Dios, relegamos, rechazamos responsabilidades en el nombre del Señor. Ahorita que Juan Carlos mencionaba muy bien nombramientos, cargos, ministerios, cada vez que decidimos decir no, estamos yendo en dirección contraria a lo que Dios nos ha llamado. Y cuando creemos, me libré de esta situación, me libré del compromiso, estamos descendiendo continuamente en una escalada que nos llevará al lugar opuesto al que Dios nos ha llamado. Y recuerda,
A veces lo que uno hace para librarse tiene que clamar a Dios desde el vientre del pez, de lo más profundo, para que sea Dios el que nos rescate. Y al fin del día te voy a decir, hermano mío, hermana mía, en el nombre del Señor, cuando Jonás aún descendió a lo más profundo que era el vientre del pez, y de ahí se acordó de Dios y oró, clamó a Jehová desde el vientre del pez lo dejó en un lugar y la misión lo estaba esperando. Piensa en eso, apreciado hermano, la misión te va a estar esperando allí cuando tú decidas volver. Cuando Dios tenga misericordia de rescatarte, cuando Dios se compadece de ti, dice Jonás, en lo ilusorio, en esa ilusión de las vanidades ilusorias, en esas cosas vanas de la vida, que a veces decimos, no, estoy mejor fuera, estoy mejor sin responsabilidad, sin cargo, sin compromiso con Dios, mejor voy, estoy tranquilo. Si en la iglesia siempre son los mismos, hay que se encarguen los mismos. Dios te ha dado una misión a ti, apreciado hermano, no la rechaces. En el momento que la rechazas comienzas a descender, y en el momento de mayor oscuridad emocional, sin talentos, ya sin esperanza de vida, en lo profundo del vientre del pez, Jonás allá se acordó de Dios, pero cuando se acordó de Dios, el pez lo dejó en la playa, y en esa playa bonita, la misión lo estaba esperando. Cuando somos rescatados, somos restituidos otra vez al pueblo de Dios, la misión nos está esperando. No creamos que vamos a ser bendecidos por Dios sin misión. Eso no existe en la Biblia. Usted y yo estamos en la iglesia de Dios para cumplir la misión de Dios, el propósito de Dios. Si usted y yo no lo cumplimos, Dios se va a buscar a otro y nos habremos perdido la posibilidad de estar en armonía con Dios cumpliendo su misión. Dios quiere cumplir su propósito en ti, contigo también. Esa es la historia de Jonás. Jonás, como le decía hace un rato, tiene 4 capítulos y no termina en el capítulo 3, donde los ninivitas se arrepienten. No, todavía Dios sigue luchando con el profeta. Yo quiero que miremos un par de detalles. Dios quiere que subas, apreciado hermano, en el nombre. A veces nosotros tenemos una mentalidad. Nuestra mayor pobreza no está en la falta de recursos, está en nuestra mente. Quiero repetirte esto, nuestra mayor pobreza, aún espiritual, no está en la falta de recursos, está en nuestra mente. Dios nos ha llamado para que seamos excelentes, hacer las cosas con excelencia, para gloria de Dios. Cuando usted lee la historia del santuario, la construcción del santuario, Dios no se anduvo buscando materiales chafas, ¿verdad? Es una palabra que me aprendí de la raza, ¿verdad? Chafas. No. Dios se buscó lo mejor, lo más costoso que había para que el pueblo construyera un santuario, lo mejor que había en el momento, en el contexto. Dios no espera menos de ti, apreciado hermano. A veces yo estoy en iglesias y estoy sentado escuchando gente hablar, yo no canto para nada. Si usted quiere quedarse afectado del oído, póngame a mí a cantar. Yo no sé cantar para nada. Pero a veces yo escucho gente que dice, no ensaya, no prepara la lección de escuela sabática, no dedica tiempo a darle a Dios cosas excelentes. Y yo quiero que usted mire un momentito. Mire, si usted hace una comparación entre los grandes artistas del mundo, que son gente mundana, gente que no cree en Dios, que hace las cosas para beneficio propio, para lucrar, para engrandecerse a sí mismo, esa gente dedica tiempo a ensayar, prepararse, busca el vestuario, ordena las luces, el escenario, dónde va a estar, que los micrófonos estén bien, que el esquema de iluminación esté bien. De tal manera, si la gente mundana que no cree en Dios, esto es una palabra mundana todos somos todos, pero la gente que no hace las cosas para la gloria de Dios, se esmera, se esfuerza por dar lo mejor de sí y lo hace para engrandecerse ellos mismos, ¿cuánto más los cristianos, que todo lo que hacemos debería ser para gloria de Dios? Si pues coméis o bebéis, hacerlo todo para gloria de Dios. Y lo que quiero es que pensemos, que tengamos una mentalidad de crecer
subir de excelencia cuando todo lo hacemos para gloria de Dios. A ver, vamos a la iglesia y le ofrecemos a Dios donde jamás hemos ensayado. Una lección de escuela sabática que jamás hemos preparado. Una oración que no hemos pensado. Ahí lo que salga, Señor, lo que salga. No es que Dios no lo acepte. Recuerda, Dios espera lo mejor que tengas. Prepárate para darle gloria a tu Dios. Prepárate para darle gloria a tu Dios. Ensaya la escuela sabática, ensaya el sermón que vas a dar, ensaya el canto que vas a tener, porque lo estás haciendo para presentarte delante de un Dios santo que no espera menos que la excelencia. Recuerda una cosa, mira, si tú eres de saltar, si tú eres de una ilustración, si tú eres de saltar 3 pies, Dios no te va a pedir que saltes 10. Pero si tú eres de saltar 3 pies, el salto es de 3 pies, no te conformes con saltar 1, porque Dios te capacitó para saltar 3. Dale a Dios lo mejor de ti. Dios te llama para que subas. Ve a la iglesia con la mejor ropa que tengas, con la mejor ropita que tengas, con la mejor disposición que tengas, con el canto mejor ensayado que tengas, con la escuela sabática mejor ensayada que tengas, bien estudiado. Llévale a Dios lo mejor. Recuerda, al templo de Dios no vamos a buscar nada. Al templo de Dios vamos a llevarle a Él la adoración que Él se merece, con lo mejor que tenemos nosotros. Dios te llama para que subas. Jonás rechazó la voz de Dios y él creyó que se levantó tomando una decisión diferente, y la historia nos muestra que comenzó a descender, a descender, a descender y a descender. Dios te llama para que subas, y para que subas en el orden social. Apreciado hermano, Dios te llama para que subas en el orden social. Lee un libro, esfuérzate tratando de aprender algo nuevo, tratando de crecer en el conocimiento de Dios, en lo cotidiano, en lo social. Dios te llama para que subas, porque Dios quiere hijos que los representen bien donde están. Dios te llama para que subas en la salud, y de eso mucho se ha dicho. Dios quiere seres humanos saludables. Si de repente tenemos una situación, todos nos enfermamos, pero Dios te llama para que cuides tu cuerpo de la mejor manera posible. Eso le da gloria a Él. Y Dios te llama para que subas en lo espiritual. 3 cosas: en el orden social, en tu salud, y en lo espiritual. Dios te llama para que subas. Dios no espera menos que todo lo que puedes dar. Una de las preguntas más terribles que un ser humano, que uno escucha como pastor, es esta pregunta: pastor, ¿es esto pecado? Pastor, ¿tal cosa es pecado? Esa es una de las preguntas más terribles que uno escucha como pastor. Pastor, dígame si esto es pecado. Eso significa que tú estás buscando la forma de estar lo más cerquita posible, o sea, lo más cerquita posible de lo malo, tratando de estar en el lado de Dios. ¿Entiendes? Si tú no sabes si es pecado o no, aléjate lo más posible de eso en el nombre del Señor y acércate a Cristo. El Espíritu Santo de Dios te va a decir a ti si eso es pecado o no. Cuando tú dices, esto es pecado, lo que más común hacemos nosotros es preguntar si es pecado para decir, no, entonces lo puedo practicar, hoy estoy cómodo aquí. Eso es ir descendiendo en dirección contraria a Dios. ¿Es esto pecado? Pregúntale al Señor, ¿estás cómodo con esto, Señor? ¿Tienes la idea? Yo quiero una segunda idea de lo que estamos leyendo en el libro de Jonás. Jonás, si usted mira el libro de Jonás, no va a encontrar ninguna oración en el libro de Jonás, solo la que él hace del vientre del pez. Y la última conversión que tiene allá cuando está enojado por la calabacera. No va a encontrar más oraciones en el libro de Jonás. Encuentra ayuno, curiosamente. Un día voy a hablar de esas cosas. Hay ayunos en la Biblia que no tienen nada que ver con Dios. Y Jonás, la oración la hace desde el vientre del pez. Quiero dejarles saber una cosa, precioso hermano.
Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, en las buenas, en la salud, en la bendición, cuando nos olvidamos de Dios, cuando te olvidas de Dios, casi siempre te acuerdas en las peores circunstancias. Recuerda eso. Piensa. Cuando nos olvidamos de Dios, en el continuo vivir diariamente, nos acordamos de Dios en las peores circunstancias. Y es cierto, Dios está ahí para socorrerte, salvarte, bendecirte. Pero no hubieras llegado a esa situación si no nos hubiéramos olvidado de Él. Quiero dejarte un par de cosas. ¿Te acuerdas? Sansón fue bendecido por Dios, bendecido. El Espíritu de Dios venía sobre Sansón y Sansón se convertía en una bestia, Sansón se convertía en una cosa desconocida. El poder de Dios venía sobre él y Sansón se enfrentaba, los héroes de las películas de hoy dicen a Sansón, se enfrentaba a muchos hombres casi con nada en la mano, casi desarmado. Un león lo mató. ¿Tú te imaginas eso? Uno ve un león y se aterroriza. Sansón mató a un león joven y enfrentó a ejércitos enteros. Caminó 70 kilómetros con las puertas enormes de una ciudad en sus hombros. Cosas casi increíbles, difíciles de creer, hizo Sansón. Pero Sansón no estimó el don de Dios, lo puso a un lado y terminó sin ojos. ¿Recuerdan? Sansón no se acordó de Dios, no puso al servicio de Dios su talento, sus capacidades, el talento que Dios le había dado, no lo puso al servicio de Dios y terminó sin ojos. Se acordó de Dios allá cuando no teníamos otra. David se puso a huir de Dios y tomó a Dios en cuenta cuando su hijo murió. Dios quiso establecer una relación con su pueblo en el desierto y lo llamó, pero el pueblo no quiso ir. Tengo escrito este detalle aquí. El pueblo no quiso ir. Dios quería transformarlos, así como hizo con Moisés. ¿Te acuerdas? El pueblo quería gozar de la libertad. Y cuando Moisés estaba ahí, le dijo: no, Moisés, ve tú, y dinos después lo que Dios te dice. El pueblo quiere vivir sin Dios y que otro le diga lo que Dios le dice a él. Pero recuerda, apreciado hermano, Dios te está llamando a ti para que subas. Así como llamó a Moisés para que subiera a la montaña, y ese encuentro que Dios tuvo con Moisés en la montaña, ese encuentro lo quería tener con todo el pueblo. El pueblo no quiso, y después tenía que saber preguntarle a Moisés lo que Dios decía, cuando Dios estaba dispuesto a decírselo a él también, al pueblo entero. Quiero decirte un último detalle. Define lo que es importante. Define lo que es importante en el nombre del Señor. Define lo que es importante. Dice el libro de Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Los que siguen vanidades ilusorias. Vanidades. La palabra ilusorias, vanidades, más bien, vanidades, aquí en el texto es como una neblina. Da la impresión de que es una neblina, una niebla. La neblina está en la mañana, a veces andamos manejando y una neblina casi no se ve, hay que andar suave. Pero cuando el sol comienza a salir, el día comienza a levantar, esa neblina desaparece. Porque es pasajera. Las vanidades del mundo son pasajeras, hermano mío. Nuestra juventud, nuestras capacidades, nuestra mente, nuestro talento, nuestro dinero, nuestras posesiones son temporales. Vanidades, son como la neblina. Usted, si es una persona que pasa esto en la mente de los jovencitos no cabe. Cuando yo era un jovencito, un adolescente, yo veía a alguien de 25 años y decía: el viejo ese. Y cuando yo veía a uno de 30 años, decía ese, y cuando veía a uno de 40, ya está al morir ya. Porque cuando es joven, no tiene la mente preparada para pensar en esas cosas. Pero usted es una persona de más de 40, 50, 60, 70 años que está viendo aquí, usted se acuerda que ayer usted era un jovencito. Ayer. Eso fue ayer. Y los jovencitos que estaban aquí van a decir: ay, no. Pastor no sabe lo que está. No. Los hombres y mujeres de más de 40, 50 años que están aquí, 60 años, 70 años aquí, ayer tenían la edad que tú tienes. Con el mismo vigor. A veces usted ve personas mayores que casi no pueden caminar, arrastrando los pies. No te creas que toda la vida que nació así. Si le das 50 años para atrás, posiblemente él hace las cosas que tú ni siquiera hoy sueñas hacer.
vigorosos, fuertes, intrépidos, valientes, hacían cosas increíbles que ni a la mente a uno se le ocurren. Pero hoy están en una condición que eso quedó en el pasado. Eso indica que la vida inclusive del ser humano es como una niebla, como una neblina. Está ahí en algún momento, pero luego desaparece. Y eso es rápido. Define lo que es importante. En esta vida, apreciado hermano, en esta vida que tenemos nosotros seres humanos, volátil, pasajera, define lo que es importante. Dice la palabra de Dios: haz tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden corromper, el óxido no puede corromper. Dedícate a hacer tesoros en el cielo, porque de alguna forma nuestra vida se va a acabar. Jonás quería andar huyendo de Dios en cosas que él creía que eran importantes, pero Dios lo llamó a una misión. Eso indica que lo importante que Dios tenía para Jonás era la misión para él. Define lo que es importante en el nombre del Señor. Define lo que es importante. Define lo que es importante. Y una última cosa. ¿Qué necesita más tiempo para crecer? Un roble, una caoba, un pino, o una lechuga. Esas cosas no son ni siquiera buenas esa pregunta, ¿verdad? Es una pregunta demasiado ilusa. Dios se toma más tiempo haciendo un roble, un pino, una caoba, un cedro, una acacia, un árbol de estos majestuosos, que una lechuga. Eso indica una cosa: lo bueno toma tiempo. Recuerda, lo bueno toma tiempo. Lo importante cuesta más trabajo. Lo importante cuesta más trabajo. Si usted va a la estadística, yo sé que usted no hace esas cosas, pero lo ha leído. Si usted va a la estadística de la gente que se gana la lotería, los que juegan la lotería, y se ganan millones de dólares, ok, muy bien. La mayoría de esa gente, la estadística dice que se quedan en poco tiempo después en la pobreza otra vez. En la misma pobreza, a veces hasta más endeudados. Porque lo que se consigue con un chasquido de dedo no se valora. Los que han construido fortunas con años de sacrificio y esfuerzo son personas que cuidan más, valoran cada detalle que han conseguido de la vida, porque hay tiempo, hay sacrificio, hay dedicación involucrada en eso. Y quiero decirte una cosa: no todas las cosas en la vida se consiguen de manera rápida. Es posible, apreciado hermano y amigo, que estés aquí ahora conectados, estamos juntos, y nuestras decisiones, nuestra vida es muy parecida a la de Jonás. Muy parecida a la de Jonás. Pero Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para que subas. Recuerda, resumo la idea. Dios te llamó para que subas. Subir significa bendecir a otros. Cuando tú decides ir en dirección contraria al llamado de Dios, comenzamos a descender. Y en ese descender, cuando llegamos al fondo, tenemos que volver a clamar a Dios. Y cuando Dios nos rescata de eso, no es para dejarnos disfrutando de la hermosura de la playa, ¿verdad? El coco de agua, la arena blanca, el fresco de la playa. Dios nos llama: llegaste a la playa, vete a cumplir la misión. Dios te llama para que subas. Involúcrate en la misión, involúcrate en la iglesia, involúcrate en la bendición de Dios que tiene para ti. Recuerda, apreciado hermano y amigo, quiero terminar esta idea diciéndote algo. Había otros profetas contemporáneos a Jonás. Si Jonás salió huyendo de eso, Dios pudo haber buscado a otro. Pero Dios decidió seguir tras Jonás. Eso indica que Dios no se va a cansar contigo.
Dios no se va a cansar contigo. ¿Crees que estás en lo profundo? ¿Crees que estás sin talentos? Jonás, humanamente no había forma de entender que Jonás podía salir del vientre del pez. Ahí todo terminó. Pero aun cuando el ser humano cree que todo ha terminado, Dios puede levantarlo, llevarlo a la orilla otra vez, colocar sus pies firmes e ir a cumplir la misión de Dios. Dios te ha llamado con una misión. Así que, apreciados hermanos y amigos, quiero hacer una oración por ti en este momento. Quiero hacer una oración por ti para que el Señor te bendiga, te cuide. Y recuerda, este sábado, ya es las 12:01, este sábado está frío, está lloviendo, estaba cayendo hace un ratito hielo aquí, y yo creo que ya paró de llover, me parece. Pídele al Señor que en lo calentito del hogar, ahí en tu casa, el Señor pueda llamarte, hablarte a tu corazón. Lee la palabra de Dios un rato, dedícate un ratito a servirle, y recuerda, enfócate en lo que es importante, la misión de Dios. Quiero que oremos. Una vez que oremos, abrimos micrófonos, nos saludamos y terminamos la adoración de hoy. Así que vamos a orar un momentito y después, si quiere, quédese para saludarnos y luego nos vamos. Oramos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, nos bendiga, nos guíe, de tal manera, Padre, que podamos entender que nos has llamado para que subamos, para bendecir a otros, para cuidar de otros, para cumplir tu propósito en esta tierra, Señor. Hemos entendido en tu palabra que cuando tomamos decisiones diferentes, creemos que nos hemos levantado, somos libres, ya no tengo la responsabilidad, no tengo el compromiso, pero eso es el comienzo de descender. Y ese descenso nos llevará a lugares profundos, de lejanía de Dios. Por eso, Señor, ayúdanos. Que tu Santo Espíritu nos ayude y que Cristo en nosotros pueda hacer en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Bendice tu iglesia, bendice la iglesia de Marshall, bendice la iglesia de Longview, bendice la iglesia de Henderson. Que podamos unidos, Señor, en los lugares diferentes que nos has puesto, cumplir la misión que nos has dado. Bendice las familias, manténlos resguardados, cuídalos, que en esta tormenta no haya nada que lamentar, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a todos y danos un sábado bendecido, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Apreciados hermanos, Señor les bendiga. Pueden abrir micrófonos, cámaras si quieren y saludarnos antes de irnos. Jerónimo, Dios te bendiga. Blanca, Señor te bendiga. Lago, Cruz. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado para todos.